Bien, retornamos. Realidad en contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bueno, entonces, la posesión de estado civil está comprobado que en nuestro país se prueba por el acta de nacimiento nada más. Simplemente, Bueno, el asunto es que hay un derecho por posesión de sí, Estado y la posesión de Estado tiene tres elementos importantes. Está el nomen, el tratatus y la fama. Cuando decimos el nombre es cuando ese padre ha tratado a ese hijo como su hijo. Cuando hablamos de la fama es el aspecto de publicidad, de notoriedad. Y cuando hablamos del tratatus es ese trato de hijo que se le ha dado a ese. Siendo así entonces, aunque no esté exactamente reconocido por su padre biológico, porque quizás es un hijo natural que tuvo con alguna otra persona, pues entonces ese hijo podría demandar, en el caso de la especie, si es mayor de edad, hasta el infinito puede demandar en reconocimiento judicial y puede hacerlo si es hijo. Si no es hijo, pues podría hacerlo por posesión de Estado y porque hay condiciones que la ley contempla que se pueden dar. efectivamente, entonces, partiendo de esa realidad, lo que hay que establecer es que todo aquel que tenga, que se sienta con derecho puede impugnar la posesión de estado. Sí, la puede impugnar y también puede solicitar el reconocimiento, porque realmente son procedimientos que tienen que ver con la filiación. Si alguien es hijo y no es reconocido, puede reclamar su reconocimiento porque constitucionalmente todo el mundo tiene derecho a un nombre, todo el mundo tiene derecho a un padre. Y si ese padre aún vive, independientemente de que ande detrás de bienes o no, pues se puede reclamar esa relación de paternidad entre un padre y un hijo. Hay algunas Eso es así. disposiciones que están contempladas en el Código Civil Dominicano Ujú. que establece que la posesión de Estado podría aprobarse por la notoriedad, por cualquier otro Sí, acto, sí, sí. pero cuando eso se discute en los tribunales, cuando se presenta un proceso contradictorio, resulta que esas pruebas no tienen ningún valor, que entonces la prueba por excelencia va a ser el ADN. Entonces yo lo que digo es que ¿por qué tiene que complicarse tanto si el demandante puede presentar 2 o 3 testigos que establezcan, porque lo conocieron desde Bueno, niño? lo que pasa es que a veces hay un padre que fallece y no reconoció a ese hijo y se tenía entendido que sí, que ese era su hijo biológico. No fue que se crió como hijo, no es que era hijo biológico, pero no se quiere someter a un proceso de reconocimiento post-mortem, como manda la ley, y someten un procedimiento de reconocimiento por posesión de Estado, y le queda bien cuando los demás hijos no se oponen. Y dicen, sí, nosotros reconocemos que él es hermano de nosotros. E inclusive, hasta firman una declaración jurada reconociendo eso, y en ese caso se obvia lo que tiene que ver con el ADN, porque ya los familiares que guardan relación con él los reconocen como hermanos. Entonces, en ese caso, aplica con gran efecto lo que es la posesión de Estado, si es que no hay oposición de aquellos que están llamados a representar o heredar o tener ese vínculo de parentesco con esa persona de la que se pretende exigir ese apellido para poder entonces estar en igualdad de condiciones con los demás hermanos, con los demás hijos. Eso es así. Pero hay un detalle interesante que le quería yo decir, con relación al artículo 815, que tiene que ver con aquellos bienes Sí, que tienen que ver con la comunidad legal de bienes. Pues como así. usted sabe, en nuestro país, nuestro Código Civil tiene regímenes matrimoniales, así como hay lo que le llaman la separación de bienes, también existe lo que le llaman el régimen dotal y también el régimen de comunidad legal. Entonces, pero hay una situación que hay bienes, como dice el artículo 1404 del Código Civil, que son propios, porque vinieron por un origen distinto a la comunidad. Esos bienes que se heredan o que fueron donados por un padre a un hijo que ya estaba casado, evidentemente que esos bienes no tienen nada que ver con la comunidad legal de bienes que está creando con esa pareja. Y eso está claro. Ahora, porque son bienes propios, que tienen un origen distinto. Ahora bien, los bienes que ya se hayan conseguido en su matrimonio, fruto del esfuerzo, del trabajo de ambas parejas, entonces esos bienes sí entran en comunidad. Pero hay una situación que un día se hace el matrimonio y otro día muchas veces se rompe y
hay un plazo de 2 años de prescripción que después que se divorciaron, a partir de ese pronunciamiento de ese divorcio, corre un plazo de 2 años y a veces se han quedado con algunos bienes en posesión. Y muchas personas entienden que todo el que no demandó en esos 2 años, pues automáticamente genera una prescripción para reclamar y se presume que es dueño. Okay. Porque en ese caso ya la posesión para esa persona le vale título. Pero eso sí se da en cuestiones de derechos no registrados o derechos de otro tipo, como municipales, del Estado. Bueno, pero en derechos registrados no, porque el principio 4 de la ley 108 nos dice a nosotros que el derecho de propiedad registrado es imprescriptible. Bien. Y siendo así, entonces esos bienes no van. Ahora, ¿cuál es la dificultad que hay? Que tenemos 2 decisiones de la Suprema Corte de Justicia contradictorias. La tercera sala reconoce este criterio y nosotros lo apoyamos. Pero recientemente, en agosto del año pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia dictó una decisión estableciendo que no, que si pasan los 2 años, aún tratándose de bienes registrados, que si bien el derecho de propiedad no prescribe, pero sí el derecho a accionar, cosa más absurda, porque si usted no tiene, si tiene derecho a la propiedad y no a reclamar mediante una acción en justicia, entonces no tiene nada. Entonces luce contradictorio y oportunamente creo que el Tribunal Constitucional va a echar atrás esa decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. No sé usted si ha escuchado algo sobre ese particular. Sí, eso está en trámite. Licenciado, ¿y qué pasaría si en el momento de la celebración del matrimonio no se produce esa separación de bienes que debe hacer uno de los 2 esposos que tiene algunos bienes que debe separarlo de la comunidad legal que se va a generar? Bueno, hay una situación. Hay que dividir de qué bienes hablamos. Sí. Porque hay bienes muebles y hay bienes inmuebles. Si son bienes inmuebles y no se habló de separación, evidentemente que la fecha misma de los títulos de esos inmuebles hacen que esos bienes no se tengan que involucrar en ese matrimonio. Aunque no lo separen. Aunque no lo separen porque ya estaban con anterioridad. Y hay que entender que todo el que se casa y adquiere la comunidad legal como régimen, evidentemente que es a partir de cuando se casa, no con anterioridad a casarse. Que es en el caso, sí, de que cuando se habla de la separación, del régimen de separación de bienes, aún tratándose de bienes anteriores, y esto es una cosa que hay que decirlo, sí hay una parte que tiene que ver con el régimen de comunidad legal, que son las rentas que generan esos bienes. ¿Por qué? Porque ya son cuestiones gananciales. Entran de lo que es la esfera de los gananciales comunes y una casa que estuvo antes como inmueble no entra, pero los bienes o rentas que genere ese bien sí entran. Y esas son las famosas gananciales dentro de lo que es los bienes que estaban con anterioridad al matrimonio. Usted establece entonces que la fecha de los registros podría separarlo de la comunidad legal. Determina, sí, porque es que ahora estamos hablando de bienes inmuebles, porque si usted me habla de bienes muebles, el dinero entra como bien mueble. Bien. Un vehículo entra como bien mueble. Si estaban antes esos bienes muebles, eso entran, aunque se casen después. Muy bien. Porque son bienes muebles. Ahora, los inmuebles registrados como el registro, lo que no está en registro no existe. Y si estamos hablando de bienes inmuebles registrados, evidentemente que con los títulos se puede probar que en una fecha ya estaban esos títulos y que en otra fecha se produjo el matrimonio y esos bienes no entran en ese matrimonio. Para lo que tiene que ver con una distribución de partición futura en una disolución matrimonial que se pueda dar. ¿Y los bienes sucesorales de ambos esposos entran a la comunidad de bienes? No, porque yo le hablaba que el artículo 1404 del Código Civil lo separa, porque lo singulariza como bienes propios de los contrayentes. Bien, esa es la situación. Ah, bueno. Porque hay una cosa que sí, otra que no. Hay cosas que se parecen, pero que no. Y hay otras que sí generan beneficios, pero los bienes propiamente no. Pero hay otras cosas que ya estaban y que sí entran, y hay otras cosas que estando casados llegan, pero no van. Esa es la situación. Y si uno de los 2 esposos contrae una deuda, por ejemplo, hipoteca uno de los bienes muebles, de los inmuebles pertenecientes a la comunidad legal de bienes, entonces
Los dos son solidariamente bueno, responsables de esa pero deuda. tienen que firmar los dos. Sí. Porque si usted analiza que el artículo 1421 del Código Civil le daba la administración de los bienes de la comunidad al esposo, pero eso fue antes del 2001. Cuando llega la ley 189 del 2001, el 6 de noviembre específicamente, y dice que se modifica ese artículo 1421 y que ninguno de los esposos podrán enajenar bienes si no cuentan con el consentimiento de ambos, es evidente que si ella no firmó y solamente lo hizo él, es notorio que ella no va a ser corresponsable de esa deuda. Y es tanto así que los registradores de títulos, ante una situación de esa naturaleza, no aceptan inscripción de ningún gravamen si ese bien está o es propiedad de alguna pareja y alguno de los dos no firmó, no lo acepta. Y si hay distracción de uno de los bienes de la comunidad Pero legal. entonces si hay distracción, entonces el asunto es grave, porque el artículo 1477 del mismo Código Civil establece que quien oculta o distrae bienes que pertenecen a la comunidad legal, su sanción es que pierde los derechos sobre esos bienes que fueron distraídos u ocultados y pueden ser demandados en los tribunales en el caso hipotético de que ya estén divorciados, en lo que tiene que ver, porque un bien a veces puede distraerse durante la comunidad y no saberse, y luego que se vienen los problemas y genera un divorcio y entonces pues se determina esa situación, pues inclusive a veces se ha incurrido hasta en actos de falsedad de firma, en escritura privada, y puede crear eso una situación de tipo penal en contra del otro y también de tipo civil para perder los derechos que le correspondían como copropietario de bienes de esa masa a partir como consecuencia de esa disolución matrimonial por la vía del divorcio. ¿Se puede llegar a la partición estando vigente el matrimonio? Porque hay clientes que se me han acercado para No, preguntarme es si nulo. ellos pueden pedir la parte de los bienes que les corresponde de la comunidad legal del matrimonio. Es que es nulo. Si no hay una disolución matrimonial, no se abre todavía el derecho a partir esos bienes, porque lo que le pone el punto de partida a una demanda en partición es que la unión matrimonial se haya disuelto. Ahora, si usted me dice a mí que eran concubinos, no estaban casados legalmente, están juntos, pero mañana se dejaron, el otro puede demandar al otro, y en este caso sí, porque ya no estaban unidos por el vínculo del matrimonio. Vamos a una pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.